Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. 7:39 de la mañana, nosotros vamos a continuar con mucha más información aquí en Radio Panamá y a esta hora nos acompaña el economista Raúl Moreira. Buenos días, señor Moreira. Buen día, estimada Giselle. Saludos a todos los oyentes de Radio Panamá, siempre un honor. Gracias por invitarme. Señor Moreira, para nadie es un secreto que el nuevo gobierno tiene una gran responsabilidad en cuanto a mejorar la economía del país. ¿Cuál sería esa hoja de ruta? ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Por dónde debe empezar el gobierno para tratar de mejorar la situación del país y obviamente todas esas análisis internacionales que nos llegan a nosotros? Sí, buenos días nuevamente. Durante la campaña se hicieron promesas muy generosas de parte del presidente electo de lo que iba a hacer el gobierno para satisfacer los problemas de la población. Y uno de los principales mensajes es que iba a haber mucho chen en el bolsillo de la gente, muchos trabajos y demás. Sin embargo, esto se va a enfrentar a un escenario muy complicado en materia de finanzas públicas y economía en general. Entonces, la administración va a tener que ir definiendo muy temprano. Decíamos que no iba a haber curva de aprendizaje para este nuevo gobierno. Los problemas son muy complicados realmente. Y tiene que definir muy rápidamente cómo va a empezar, por dónde va a empezar a atender estos problemas. Indudablemente, una de las primeras acciones que debe tomar es definir cómo se van a generar los ingresos para cumplir todas estas promesas tan generosas que se hicieron en el marco de unas finanzas públicas que está heredando muchos compromisos fiscales, muchas estrecheces fiscales. Hemos visto, por ejemplo, cómo se adelantaron impuestos que tocaba pagar en el 2025 para cuadrar las cifras de responsabilidad social fiscal, compromisos que había y que no es dinero con el cual no va a contar el nuevo gobierno, cerca de 100 millones de balboas. El pago que hizo el Citibank de interés a la deuda a nombre de la República de Panamá y que Panamá va a tener que pagar en el próximo gobierno cerca de 300 millones de balboas, son, para empezar, algunos de los principales situaciones que hay que decidir. Una de las cosas fundamentales también es que se oyó mucho de las promesas, pero tal vez no se escuchó bien lo que se decía. Y una de las cosas que se decía por parte del presidente electo era que se iba a llamar a una constituyente originaria. Si el problema de la caja de seguro social es grave, convocar a una constituyente originaria es la madre de todas las situaciones en nuestro país. Para hacer una constituyente ordinaria habría que dar un golpe de Estado, porque eso no está contemplado como una forma, un mecanismo de cambio de la Constitución. Y si se llega a realizar, eso significa que todo lo que acabamos de elegir el 5 de mayo deja de existir y se tienen que convocar nuevas elecciones. Entonces, dentro de la hoja de ruta del presidente electo, hay que decidir en qué momento, al inicio o al final de su periodo, va a convocar esta promesa de campaña. Ahora, licenciado, hay calificadoras que obviamente perdimos el grado de inversión, listas grises. ¿Cómo estos puntos se pueden ir mejorando poco a poco para ir cambiando esa perspectiva internacional? Efectivamente, perdimos la calificación de riesgo de una empresa. Otras dos empresas siguen calificando con grado de inversión a Panamá. Por lo tanto, técnicamente Panamá todavía cuenta con un grado de inversión, a pesar que ya no están cobrando intereses como si no tuviéramos un grado de inversión. Pero técnicamente todavía somos un país con grado de inversión. Sin embargo, el caso de Panamá es muy sui generis, porque es un país que está creciendo. Tiene algunas situaciones fiscales que hay que resolver efectivamente, pero tenemos toda la capacidad instalada, todo el conocimiento para que un
corto periodo de tiempo, no muy largo, podamos recuperar esa calificación de riesgo y no perder la de las otras dos compañías. Pero eso se va a basar en mensajes contundentes de parte del presidente electo sobre cómo va a resolver el tema de la planilla estatal. Se ha señalado mucho, incluso un candidato decía que iba a recortar 4.000 millones solamente en la planilla, sin saber o sin recordar que el 26% de la planilla estatal corresponde a leyes especiales que generan incrementos automáticos de salarios para los bomberos, enfermeras, doctores y demás, un grupo de funcionarios públicos, y que representa una parte importante del incremento de la planilla estatal. Eso en algún momento hay que resolverlo, y es una de las llamadas de atención que se ha hecho. No se mencionó mucho el tema del seguro social por parte del presidente electo. Hay una incertidumbre muy grande sobre qué se va a hacer sobre este compromiso con el país. Pero sí, realmente, en la medida que se diga muy rápido, en términos de finanzas públicas, cómo va a enfrentar estos compromisos que está heredando, eso va a ayudar a recuperar en mucho la credibilidad, las posibilidades de Panamá frente a las finanzas públicas internacionales y mejorar nuestra calificación de riesgo. Ahora, ¿qué puntos o qué temas, qué decisiones que se tomaron en este periodo no se deberían repetir para evitar este tipo de situación en materia económica en nuestro país? En primer lugar, hay que ser transparente con el manejo de las finanzas públicas. Durante la pandemia, ciertamente hubo un problema muy grande y todo el mundo sabía que se iban a exceder los límites de responsabilidad social fiscal y demás, pero eso lo entendíamos, pero solamente se pedía a cambio que hubiera transparencia en el manejo de los recursos. Eso no sucedió. Lo único que se nos dio, en vez de transparencia, fue fueron la descentralización paralela y otra serie de situaciones que fueron discutidas ampliamente durante el todavía vigente periodo gubernamental. Para enfrentar esta situación, en primer lugar, se debiera implementar la ley que crea el Consejo Fiscal, que es el que discute todos estos temas y que le da transparencia al manejo de las finanzas del Estado. ¿Qué no debemos hacer? Bueno, ya como es muy temprano al inicio de este gobierno, pero no debemos transferir a las siguientes administraciones compromisos que corresponde cumplir con la administración que viene. Esto, entiéndase, obras muy grandes, muy importantes, como por ejemplo, cuando se dio la construcción del metro, muy interesante y todo, pero lo pagó el gobierno que seguía y lo está pagando el actual gobierno. Entonces, esos son compromisos que se debieran cumplir en el periodo que corresponde a cada gobierno y no ir heredando compromisos fiscales, porque a la vuelta entonces va a tener una disminución de su capacidad para resolver los problemas de la población, que es lo que le va a tocar a este gobierno ahora. Es interesante. Ojalá que de ninguna manera la opción del gobierno frente a esta situación de estrechez fiscal sea la que se tomó en la administración cuando él era ministro de Estado, que consistió en subir el impuesto del ITBMS del 5% al 7% y generar todo el dinero que utilizaron para financiar las obras durante su administración. Y hablando pues, sobre ese punto precisamente porque lo que en realidad le gustaría escuchar al panameño, a nuestros oyentes, es saber si realmente la situación económica del país puede mejorar sin que esto repercuta pues, específicamente en eso que usted acaba de decir, en un incremento posible del ITBM. No me extrañaría que lo hicieran, ya lo hicieron en su administración. Están heredando una administración fiscal muy complicada ahora y tal vez escojan el camino más cómodo, tomando nuevamente como apalancamiento el apoyo popular que se le dio en las urnas. Entonces, eso
no me extrañaría, no me extrañaría, y nuevamente lo harían muy al inicio de su gobierno. ¿Qué impacto tendría esto en la economía panameña? Bueno, efectivamente, más que todo en la economía, si lo usan para generar dinero y obra y demás, eh, perfecto, pero incremento del ITBMS es lo que llamamos en economía un impuesto regresivo, que todos pagan por igual, independientemente de cuál es su capacidad contributiva. De manera que un incremento en este impuesto al que afecta es a los más humildes, porque paga el mismo porcentaje que el porcentaje que ganan algún multimillonario. Entonces, al final del día, el que más se ve afectado es la persona, esos 700.000 personas que todavía están dentro de la informalidad buscando el día a día por los 200.000 desocupados que tenemos en nuestro país. Bien, muchísimas gracias al economista panameño Raúl Moreira, dándonos a conocer importantes detalles en materia económica, sobre todo cómo se podría mejorar la situación y los retos que debe enfrentar entonces este nuevo gobierno que se aproxima. Que tenga excelente día. Saludos. Saludos, muchas gracias.